Germán, aquí Tiki y Fabio Vallejo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Tiki, buenos días. Un gran saludo para ustedes dos. Gracias por atendernos, porque tenemos varias cosas para charlar con vos. En principio me gustaría que entremos en el tema de este empleado que fue asesinado por su jefe en Ituzaingó, y se habla de un posible ajuste de cuentas. Estarás al tanto de este hecho que trae bastante confusión, ¿no es cierto? Porque se dijo, bueno, como todos los casos policiales, o por lo menos me parece a mí que es lo habitual, que empiecen a surgir distintas hipótesis, pero ahora se sabe que fue atacado a golpes con una barreta, que fue tapado con cemento. ¿Esto habla de cierta saña contra esta persona? Es lo primero que me surge preguntarte, Germán. Sí, coincido con tu impresión, Tiki. Primeramente, un hecho de unas características muy macabras, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que el local, por lo que tengo entendido, funcionaba en el propio domicilio del imputado y el hecho se produjo en el interior de la vivienda, donde luego, producto de las pericias, identificaron el cuerpo de la víctima. Ujú. Todo el contexto que rodeó este hecho deleznable, primeramente, lleva unas connotaciones muy macabras y traumáticas. Ahora bien, a colación de tu pregunta, creo que va a ser la materia a discutir en torno a la calificación legal que se le pueda imprimir a este hecho, ¿no es cierto? Porque tienen que evaluar los investigadores si existió un accionar tendiente a prolongar el sufrimiento de la víctima o no. Como bien decís vos, también se hablan de ruidos de amoladoras, de herramientas. Ujú. Todo eso va a ser sujeto a las resultas de las pericias. Hay que determinar si previamente existieron lesiones, torturas, si primero se produjo la muerte y luego el accionar tendiente a que el cuerpo se torne irreconocible o para poder ocultarlo con más facilidad. Todo eso va a ser sujeto a la investigación penal que se está llevando adelante. Lo mismo va a ocurrir con que si los imputados serán unos o serán varios, porque también se habla de que está la esposa del principal imputado sometida a la investigación. Habrá que determinarse si puede ser pasible algún tipo de acusación por encubrimiento o delitos conexos, pero lo cierto es que la calificación principal, como bien decís vos, habrá que determinarse si se trata de un homicidio simple, el artículo 79 del Código Penal, o por el contrario de un homicidio calificado en los términos del artículo 80. Y también si existió un concurso de delitos, Ujú. es decir, porque acá también tenemos que hablar, llegado el caso de la privación ilegal de la libertad y otra serie de cuestiones que rodearon al hecho en concreto, porque hay que ver y determinar cómo fue que se encontraron. En principio, la hipótesis con más sustento tiene que ver con que la víctima pueda cobrar su salario adeudado y una serie de aspectos laborales, pero no se descarta que haya tenido que ver también con alguna discusión de tipo personal que desencadenó en este hecho tan traumático. Ujú. Y lo que fue determinante, que esto también quería resaltar, lo que más de una vez lo hemos conversado en el programa, que la punta del ovillo para los investigadores para poder llegar al allanamiento de la morada y descubrir el cadáver de la víctima tiene que ver con las cámaras de seguridad. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la tecnología en la investigación del delito y demás, Sí. las cámaras de seguridad determinaron que el imputado principal se encontraba con su vehículo particular y en cercanías donde apareció el automóvil de la víctima, con lo cual pudieron asociar que hubo una participación en las últimas horas de la víctima con el imputado y a partir de ahí reconstruir la investigación y dirigirla en esos términos. Qué Entonces, importante esto, discúlpame la interrupción, es importantísimo lo que decís, porque siempre hablamos de las cámaras de seguridad que deben cumplir una función o tienen una función preventiva, ¿no es cierto? En este caso no tuvieron una función preventiva, pero sí un rol muy importante para descubrir dónde estaba la persona. claramente, Tiki, claramente, fíjate vos y por un momento perdamos de vista esto que ocurrió y digamos cómo tenemos que investigar este hecho sin contar con esa premisa que nos brindó las cámaras de seguridad. ¿Por dónde empezaríamos? Se Mm. torna dificultoso. En este caso, cuando comenzaron como digo yo, a armar el rompecabezas de la investigación, uno de los puntos a considerar fue cuáles fueron los últimos movimientos en este caso del imputado. A partir de ahí pudieron localizarlo en la zona donde encontraron el vehículo de la víctima.
que fue, como se dice, descartado para despistar la investigación, y ahí pudieron justamente vincularlos y desde entonces poner el foco de la investigación en el imputado al día de la fecha. Me parece muy trascendente en torno a la investigación. Germán, recién comentabas y que pueden estar implicados más personas en este hecho. Lo que te quiero preguntar es más general, no puntualmente de este hecho en sí, pero viste que está la figura de autor material y autor intelectual. Obviamente que no es lo mismo una cosa que otra, pero yo lo que digo que, por ejemplo, que para que haya un autor material tiene que haber un actor intelectual. ¿Cómo se maneja la justicia con este tipo de casos con respecto a las penas cuando se confirme que puede haber un autor material y uno intelectual? Es muy buena la diferenciación, tal cual, y en el derecho penal, generalmente en casos que son homicidios complejos, suele ocurrir que exista una diferenciación en los roles. Yo acá en el caso puntual, lo que veo es que coincidiría la figura, obviamente con los elementos que hay hasta el momento en la causa, ¿no es cierto? Coincidiría la figura del autor material con la figura del intelectual, pues se trataría de la misma persona. Todo indica que el imputado era empleador de la víctima y que a partir de ahí el plan lo diseñó y lo ejecutó el propio imputado. Lo que veo respecto de terceros, que obviamente es todo provisorio y la calificación es en este momento. Luego, con el avance de la investigación, esto se puede modificar. Lo que veo en relación a terceras personas pueden ser o partícipes o, en su caso, algún tipo de encubrimiento, porque pensemos lo siguiente, no ocurre todos los días que alguien entierre un cuerpo en una vivienda y el resto de los habitantes no se den cuenta, ¿no? Es medio confuso, con lo cual los investigadores en el mismo sentido ven esas circunstancias. Si encuentran un cadáver dentro de una vivienda en un pozo tapado y nadie pudo advertirlo, evidentemente estaban al tanto de esa situación y no lo han denunciado. Por esa razón creo que la figura quizás del encubrimiento se ajustaría, pero en términos normales, una figura de autor intelectual y de autor material trabajarían sobre la misma calificación y la misma pena en torno a la sanción del derecho penal. Germán, ¿cuánto puede demorar el proceso en general, el proceso penal? Porque en otros fueros, bueno, se sabe que, sobre todo, por ejemplo, en el laboral, son temas muy largos para resolver. Pero en un caso como este, digamos, está la víctima, digamos, encontró el cuerpo, hay un imputado, hay dos personas más que podrían estar implicadas en el hecho. ¿Cuánto podría demorar un juicio para que haya condena? Digo porque el principal imputado tiene 69 años. Y viste que muchas veces los abogados especulan con llegar a la edad correspondiente donde le correspondería, valga la redundancia, una prisión domiciliaria o algo similar. ¿Cuánto puede tardar un proceso como este? Yo creo que este proceso en particular puede tener cierta celeridad por lo siguiente, porque de acuerdo a lo que surge de los medios de comunicación, el imputado confesó el hecho. Es decir, no hay demasiados extremos que probar. Hay que ver, obviamente, si esa confesión fue en el marco del proceso judicial, munido de garantías constitucionales para que se pueda tornar válida. Si la confesión ocurrió en esos términos, desde luego que la materialidad del hecho ya no se discute, a lo sumo la responsabilidad penal de terceras personas. Eso implica que sea mucho más rápido el procedimiento. De todas maneras, con la edad del imputado próximo a cumplir los 70, desde luego que los derechos que surgen de la ley de ejecución penal y todo lo que tiene que ver con la edad, el cumplimiento efectivo y demás, es muy probable que la condena o gran parte de la misma la cumpla en forma domiciliaria, Tiki. Claro. Por eso, bueno, me imagino que también deben ser estrategias de la defensa. El abogado que defienda a esta persona, bueno, seguramente lo estará pensando en este momento, ¿no? Que tiene una edad que podría, como decís vos, pasar gran parte de su condena fuera de la cárcel. Pero condena al fin, digamos, ¿no? Porque uno lo que espera en este tipo de casos es que, digamos, haya un responsable y que cumpla con lo que tiene que cumplir, con la pena que se le establezca. Me parece,
Sí, 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 sí. Te quería hacer una muy breve pregunta por otro hecho que también ocurrió en Ituzaingó, pero que uno empieza a confundir lo que es un accidente con lo que puede llegar a tener algún grado de culpabilidad. Lo cuento muy brevemente porque ocurrió que una mujer quiso poner marcha atrás, pero se confundió al poner el cambio y terminó atropellando y matando a su propia madre. Es decir, es muy crudo lo que estoy contando, ¿no? Pero con el vehículo directamente la aplastó contra el portón del garage a la madre, ¿no? Confundiendo justamente la marcha atrás con primera, digamos, ¿no? Con poner el cambio en primera. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de sanción o, digamos, si está corroborado que fue un accidente, ahí queda, Germán? En este punto, Tiki, todos coincidimos en que se trató de una fatalidad, está fuera de toda discusión, ¿no es cierto? Mató, o mejor dicho, causó la muerte de su propia madre, producto, pero acá habría que correr el término fatalidad para llevarnos a la construcción dogmática del homicidio culposo, porque es muy buena la diferenciación que vos dijiste al comienzo. Acá nadie le está imputando a esta señora haber matado a su madre, se le está imputando haberle causado la muerte. Son términos diferentes, porque nosotros no le imputamos a esta señora haber tenido un dolo específico de querer matar a su madre. Lo que está diciendo la justicia es que usted, producto de su negligencia o su impericia en la conducción vehicular, le causó la muerte a otra persona, en este caso a su madre. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que puede ser pasible de una sanción penal y de hecho al día de la fecha se están labrando actuaciones penales en los términos de investigar un homicidio culposo, que lleva una pena que puede ser naturalmente de cumplimiento condicional y también va a llevar acarreada la que tiene que ver con la inhabilitación para la conducción vehicular. Ese punto me parece también central. Claro. Más que claro que una persona en estos términos, por más que pudo haber sido una fatalidad, un descuido o lo que sea, no puede conducir un vehículo en la vía pública. Eso está más que evidente. Sí. Ahora bien, la pena que puede llegar a recaer es una pena de 1 a 5 años que de no haber contado con antecedentes penales previos puede quedar en cumplimiento condicional, pero lo cierto es que al corroborarse una muerte, la justicia penal de inmediato investiga y al día de hoy todo lo que tiene que ver con encuadrar la conducta dentro de un tipo culposo, es decir, descartando la intención y el dolo, sino teniendo en claro la negligencia y la impericia, naturalmente que por esos andariveles se va a sustanciar la investigación. Clarísimo, Germán, clarísimo, claro, porque la verdad es que uno tiende a pensar, bueno, pero ¿cómo una mujer va a querer matar a su propia madre? Y la verdad es que lo primero que surge es decir, bueno, en este caso es la madre, pero pudo haber sido cualquier otra persona, ¿no es cierto? Que a lo mejor sin intención le causa la muerte de todas maneras. Y digamos, la imputación va a recaer igual sobre esta mujer por homicidio culposo. Germán, sos siempre muy amable y muy, muy claro en los conceptos, te lo quiero agradecer muchísimo y bueno, nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Sí, dame el número de teléfono del estudio jurídico por cualquier eventualidad, porque estas cosas que estamos contando pasan habitualmente, pueden pasar, aunque digamos, uno diga, es un accidente, bueno, pero podés tener que enfrentar un proceso penal por más que para vos haya sido un accidente y nada más, ¿verdad? Dame el número de teléfono, Germán, por favor. Desde luego, Tiki, ante todo siempre un placer para mí participar con ustedes en el programa. Mis días de contacto las 24 horas es el 15 57 57 12 49 o mediante correo electrónico info@germanferreiro.com.ar. Muchísimas gracias, Germán. Nos encontraremos en cualquier momento. Muy amable. Muchísimas gracias para vos, Tiki. Un beso para vos y Fabio. Germán Ferreiro charlaba con nosotros, abogado penalista.